porque vamos a ir ocupando la pizarra, ¿ya? Entonces, para compartirles la pizarra, necesito que ustedes tengan la clase descargada, porque voy a dejar de compartirles la pantalla para que así vean la pizarra completa con lo que vamos explicando en la materia, ¿ya? Entonces, descarguen la clase, la tengan ustedes abierta en su computador para que así podamos ya. Hoy día vamos a ver lo que en sí son las tablas de distribución de frecuencias para variables cuantitativas, ¿ya? Para variables cuantitativas. Entonces, vamos a ver, ¿cierto? Repasando, ¿cierto? La organización de los datos, cómo organizamos, ¿cierto? Los datos que van a estar, ¿cierto? En un conjunto. Entonces, necesitamos, ¿cierto? Primeramente, verificar qué tipo de variable estadística va a ser analizada, ¿ya? Entonces, para ello, cuando nosotros tenemos una variable cualitativa propiamente tal, ¿cierto? En la tabla de frecuencias, ¿cierto? En la tabla de frecuencias nosotros llamábamos las clases. Entonces voy a dejar de compartir en la pantalla para que vean, y les voy a prender la cámara para que así vean la pizarra y vamos explicando las diapositivas en la pizarra. Ahí cuando yo voy escribiendo y ustedes no van viendo, ustedes me dicen que la baje, que la suba, que la corra, ¿ya? Entonces, las tablas de frecuencia, ¿cierto? Las tablas de frecuencia para las variables cuantitativas. Entonces, ¿cierto? Haciendo el resumen, cuando nosotros construíamos la tabla de distribución de frecuencia, ¿cierto? Para las variables cualitativas, ¿cierto? Nosotros construíamos acá la tabla y decíamos que llamábamos a la clase, ¿cierto? Esto lo vamos a ir borrando. Entonces, cuando nosotros colocábamos acá la clase, ¿cierto? La clase. Y aquí van a estar la clase 1, todas las categorías hasta la clase K, ¿cierto? Y aquí nosotros íbamos colocando, ¿cierto? La frecuencia absoluta, la denotábamos por N sub I. Después venía, ¿cierto? La frecuencia relativa, la denotábamos por F sub I. Luego venía la frecuencia relativa porcentual, que la denotábamos por H sub I. Luego venía la frecuencia relativa acumulada, que la denotábamos por F sub I mayúscula, ¿ya? Y luego venía la frecuencia relativa acumulada porcentual, ¿ya? Porcentual. Entonces, esta tabla la componíamos siempre y cuando esta variable, las categorías de esta variable cualitativa fuera ordinal, ¿cierto? Hasta en eso estamos claros. Si las clases correspondientes a la variable cualitativa era ordinal, entonces nosotros agregábamos la frecuencia relativa acumulada y agregábamos también la frecuencia relativa acumulada porcentual. En cambio, si la variable era cualitativa de tipo nominal, o sea que en las categorías no existe orden, entonces nosotros ¿qué hacíamos? Dejábamos hasta acá, ¿cierto? O sea, calculábamos la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual. O sea, acumulado acá no viene al caso, o sea, ¿cierto? No conviene hacerlo acumulado para la nominal, no irían estas dos columnas, ¿cierto? No irían estas dos columnas para la nominal. Para la cualitativa nominal llega la tabla hasta acá.
Entonces, para las variables, ¿cierto? Cuantitativas, en este caso, para la variable cuantitativa, nosotros tenemos la marca de clase. Entonces, la marca de clase la utilizamos para variables, ¿cierto? También para datos agrupados y datos no agrupados. Pero, ¿qué nos dice ahí? ¿Cierto? ¿Qué nos dice en la materia? ¿Qué nos explica? Que nosotros cuando tenemos una variable que es cuantitativa discreta, ¿cierto? Denotamos la marca de clase y la marca de clase, ¿cierto? La denotamos por x sub i. Y en la variable cuantitativa discreta, esta es la marca de clase, ¿ya? Y ahí vamos viendo el recorrido que toma la variable cuantitativa discreta, desde 0 o desde 1, ¿cierto? Hasta 4, hasta 3 o hasta 5, ¿cierto? Dependiendo del recorrido. Si es el número de hijos, ¿cierto? Puede tener de a lo mejor de ningún hijo a 4 hijos y así, ¿ya? Entonces, eso toma para datos, ¿cierto? Cuando tenemos datos que no están agrupados, ¿cierto? Toma para datos no agrupados, tomamos el recorrido de la variable cuantitativa discreta, ¿ya? Entonces, con el máximo que no sea tan grande en comparación al mínimo, o sea, que no exista una variabilidad tan grande, ¿ya? Pero cuando existe una variabilidad muy grande en la variable cuantitativa discreta, ¿cierto? Ya si a lo mejor el máximo es de 10 o de 12, nuestro máximo, entonces ahí ya podemos construir intervalos de clase, como el caso también de la variable cuantitativa continua, ¿ya? Entonces acá en la variable cuantitativa continua se nos agrega, ¿cierto? En vez de, tenemos que agregar, ¿cierto? El intervalo de clase. Entonces, en la variable cuantitativa continua, ¿cierto? Tenemos que agregar el intervalo de clase. Entonces, el intervalo de clase, ¿cierto? Toma los intervalos que los vamos a ver ahí a continuación ahora y toma también la marca de clase x sub i y la marca de clase, ¿ya? La marca de clase ahora, ¿cierto? Va a ser el promedio que tome de los dos intervalos. Vamos a tener acá un intervalo cerrado y el final es abierto, ¿ya? Después en el segundo intervalo toma el valor que va a estar acá, ¿cierto? Lo toma en el segundo intervalo y quien cierra y no se cierra el valor superior del segundo intervalo. Y así, ¿ya? Lo vamos a construir. Entonces vamos a ver quién va a estar, ¿cierto? Acá en el límite inferior y en el límite superior del primer intervalo, ¿ya? Entonces, por tanto, ¿quién va a ser la marca de clase? Va a ser el promedio de los dos intervalos. Entonces va a ser la suma del intervalo inferior más la suma del intervalo superior dividido en 2, ¿ya? Entonces, de esa forma vamos a ir, ¿cierto?, construyendo los intervalos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que si seguimos avanzando, ¿cierto? ¿Qué es lo que repasando lo que en sí está compuesta esta tabla de distribución de frecuencias, ¿cierto? Necesitamos tener la frecuencia absoluta también, ¿cierto? Entonces acá necesitamos tener también la frecuencia absoluta, que la vamos a denotar por n sub i, que es la cantidad de las unidades de análisis que va a aparecer, ¿cierto?, en estos intervalos, la frecuencia absoluta N1, ¿cierto?, hasta NK, y nos va a dar, ¿cierto?, la totalidad del tamaño de la muestra, ¿cierto? Vamos a tener acá también la frecuencia absoluta acumulada, ya que es el acumulado de todas las frecuencias absolutas, el N1, ¿cierto? N2, que la denotamos por N mayúscula, y acá va a estar, ¿cierto? El N final, el NK, el N mayúscula sub K, va a ser igual al tamaño de la muestra. Y vamos a llegar, ¿cierto?, al tamaño de la muestra. La frecuencia relativa, ¿cierto?, también está presente acá, la frecuencia relativa que la denotamos por la letra F minúscula, ¿cierto?, sub I. Entonces, por tanto, va a ser
¿Qué es lo que correspondía a la frecuencia relativa? ¿Se recuerdan a qué correspondía la frecuencia relativa, chiquillos? ¿Quién iría acá? ¿A qué correspondía cuando nosotros construíamos la frecuencia relativa? Acá no cambia. Sigue siendo lo mismo. ¿Qué representa la frecuencia relativa? ¿Alguien se recuerda que me lo indique? ¿O me lo escriba por el chat? ¿O me lo hable por el micrófono? ¿Cómo se construía la frecuencia relativa? Era la proporción de las unidades de análisis correspondientes, en este caso a cada intervalo, ¿cierto? Entonces, por tanto, ¿qué correspondía a la primera frecuencia relativa? La cantidad de unidades de análisis dividido en ¿cuánto? En el tamaño de la muestra, ¿ya? Entonces, eso correspondía a la primera frecuencia relativa, ¿ya? La primera frecuencia relativa, ¿ya? Y así hasta F, ¿cierto? Sub K. ¿Qué nos va a dar la suma ahora de la frecuencia relativa? ¿Qué nos va a dar la suma de todas estas proporciones? ¿Cuánto nos va a dar la suma? ¿Cuánto nos tiene que dar la suma? Máximo. ¿Cuánto nos tiene que dar la suma de esas proporciones? 1. 1, ¿cierto? Debe darnos 1. Luego, ¿cierto? Calculábamos la frecuencia relativa porcentual, que la denotábamos por H sub I, y es, ¿cierto?, la frecuencia relativa propiamente tal multiplicada por 100. Eso es, ¿cierto?, multiplicada por 100 nos va a dar un porcentaje y la suma, ¿cierto?, nos va a dar cuánto. Si nos daba la proporción 1, ¿cuánto nos tiene que dar el porcentaje la suma? El 100%, ¿cierto? Entonces, por tanto, el 100% nos da la relativa porcentual. Luego acá, ¿cierto? Tenemos que calcular también la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada, que lo denotábamos por F mayúscula, ¿ya? Donde va a ser el valor de la frecuencia relativa, ¿cierto? El valor de la frecuencia relativa, el primer valor y después sumado el siguiente, y así hasta que sume acá 1, ¿cierto? Vamos a llegar ahí el acumulado hasta 1, y en la frecuencia relativa acumulada porcentual, cada valor que toma la frecuencia relativa acumulada, ¿cierto?, la multiplicamos por 100%. Nos va a dar un porcentaje y aquí vamos a llegar al 100%, ¿ya? De esa forma, entonces, debemos construir la variable con intervalos de clase, ¿ya? Con intervalos de clase. Entonces, por tanto, eso es lo que nos indica, ¿cierto?, para las fórmulas que ustedes ven ahí en las primeras diapositivas, ¿ya? En la cual ahora, para ver los intervalos, ¿cómo los vamos a ir construyendo?, ¿cierto? En la diapositiva 5, que ustedes están viendo, ¿cierto?, dice que se debe detallar el número de intervalos de clase, ¿cierto? Aparece ahí una tabla general donde muestra los intervalos de clase, y quien empieza en el primer intervalo dice que es nuestro mínimo. Es el mínimo, el valor más pequeño de nuestros datos. El valor más pequeño de nuestros datos, y quien cierra, ¿cierto?, el límite superior no tomándolo, es el mínimo de nuestros datos más la amplitud, ¿ya? Que también vamos a ver quién es la amplitud, ¿ya? Después, en el segundo intervalo lo toma, ¿cierto? Ahí toma el límite superior, ahí lo toma cerrado, ¿cierto? Después, quien en el límite superior del segundo intervalo queda abierto también, y ahí sería el mínimo de nuestros datos, el mismo valor, ¿cierto?, que nos dio acá, más la amplitud, le sumamos nuevamente la amplitud, entonces nos queda más 2 veces la amplitud, y así sucesivamente, ¿cierto?, hasta K-1, o sea, el mínimo de nuestros datos, hasta saber el número de intervalos menos 1.
¿Ya? Entonces, por tanto, necesitamos saber el K también, ¿cierto? Que el K va a ser el número de intervalos, ¿ya? Y quién va a cerrar el último intervalo, ¿cierto? Quién va a cerrar va a ser nuestro máximo, el máximo de nuestros datos. Cuando nosotros empecemos a sumarle la amplitud y la amplitud, ¿cierto? Entonces el máximo lo va a cerrar, ¿ya? Entonces, por tanto, seguimos, ¿cierto? Y nos dice ahí que la marca de clase correspondiente a x sub i, ¿cierto? Denotada por x sub i, ahora, ¿cierto? No es el recorrido propiamente tal de una variable cuantitativa discreta, sino que ahora en la variable cuantitativa continua, toma el promedio de los dos intervalos, ¿ya? Entonces suma el límite inferior más el superior y lo divide en dos. Y así se calcula el primer promedio, el x2 va a ser el promedio de estos dos intervalos y así sucesivamente, ya hasta el késimo intervalo. Entonces, por tanto, se necesita también, ¿cierto?, tener un paso a paso, un algoritmo, ¿cierto? Un algoritmo para poder calcular estos intervalos de clase. Entonces, lo primero, en el paso 1, lo primero que nos piden es que debemos tener la cantidad de datos, o sea, contar el número de datos, nuestro n, ¿ya? Entonces debemos saber cuántos datos primeramente tenemos. Luego, el paso 2 nos pide calcular el rango, ¿ya? El rango, o sea, saber el máximo de nuestros datos, ¿ya? Y saber también el mínimo de nuestros datos para restarlos y saber el rango que vamos a tener, ¿cierto?, en nuestros datos. Por tanto, ¿cierto? También en el paso 3 nos piden, ya si vemos la diapositiva número 6, ¿cierto? En el paso 3 nos piden ver el número de intervalos, ¿ya? A veces se puede usar un K usando un criterio, pero lo ideal es que nosotros nos basemos en la regla de Sturges, ¿ya? ¿Qué nos dice la regla de Sturges? Que para calcular el número de intervalos, ¿ya? Para calcular el número de intervalos, debemos nosotros, voy a borrar acá el título para poder colocar la regla de Sturges, ¿cierto? Y la regla de Sturges nos dice que K es igual a 1 más 3,3 por logaritmo en base 10 de n, ¿ya? De la cantidad de datos que nosotros vamos a tener. Entonces nos va a dar un K y el K nosotros tomamos la parte entera, ya tomamos la parte entera del K que nos da. Ya a lo mejor generalmente nos va a dar con números decimales. Entonces nosotros debemos tomar la parte entera de nuestro K, ya de nuestro número de intervalos. Entonces el paso 4 debemos calcular también la amplitud, ¿cierto? Para poder saber cuánto va a ser nuestro ancho. Entonces tomamos la amplitud de nuestros datos. Entonces para ello, ¿cierto? La amplitud se toma dividiendo, ¿cierto?, el rango sobre la cantidad de intervalos que nosotros vamos a tener, ¿ya? Entonces la amplitud es el rango sobre K, ya sobre la cantidad de intervalos que nosotros vamos a definir en el paso anterior, ¿ya? Luego, en el último paso, debemos, ¿cierto? Debemos sumar al límite inferior para obtener los restantes intervalos. O sea, debemos definir, ¿cierto?, quién va a ser nuestro mínimo para poder comenzar. Luego, ¿cierto?, saber quién va a ser nuestro límite superior en el primer intervalo. Entonces va a ser nuestro mínimo más la amplitud, ¿cierto? Acá va a ir nuestro mínimo. Acá va a ir nuestro mínimo más la amplitud, más la amplitud. Abierto, ¿cierto? No tomando. Acá va a ir nuestro mínimo en el segundo intervalo. Ahora sí, ¿cierto? Tomando la amplitud.
Y acá en este otro intervalo, ¿cierto? Acá en este otro intervalo va a ser el mínimo, más la amplitud. Ya entonces sería el mínimo de nuestros datos más 2 veces la amplitud. Y así sucesivamente hasta, ¿cierto? Sumando hasta donde vamos a llegar el K y el número de intervalos menos 1. ¿Ya? Entonces vamos a realizar un ejemplo del coeficiente intelectual. ¿Ya? Profesora, Entonces, dime. en el segundo que tiene, el intervalo de abierto o cerrado, no lo puso. Este es abierto. En el segundo siempre es abierto hasta, ¿cierto? Que lleguemos hasta el késimo intervalo. Ahí sería el mínimo más 2 veces la amplitud, abierto. Ahí sería el, el mínimo, ¿cierto? Más 3 veces y así sucesivamente hasta que lleguemos al máximo. Quien cierra el máximo de nuestros datos queda cerrado, ¿cierto? En el késimo intervalo. Entonces acá sería el mínimo más K menos 1 por la amplitud, ¿ya? Y quien lo cierra es el máximo también y ahí queda, ¿cierto? Completamente cerrado el intervalo. Siempre el límite superior de cada intervalo queda abierto hasta que lleguemos a la cantidad de intervalos que nosotros vamos a trabajar. Y ahí se cierra, ¿ya? Entonces vamos a ver el ejemplo, Vamos a ver el ejemplo que dice, se realizó un test de conocimientos a 30 estudiantes pertenecientes a una misma carrera de la UCM. Los puntajes del test son los siguientes. Entonces ahí aparecen cada puntaje ya de cada estudiante correspondiente, ¿cierto?, a la misma carrera de la UCM de los 30 estudiantes. Aparecen 30 puntajes ahí. Entonces nos dice la primera pregunta, identifique la unidad de análisis, la variable, su tipo y escala de medición. ¿Ya? Eso es lo que nos dice la diapositiva 7, ¿cierto? Estamos comenzando a ver el ejemplo, ¿ya? Entonces, la unidad de análisis, ¿cuál sería de este ejemplo? Voy a borrar acá la pizarra. ¿Puedo borrar la pizarra, chiquillos? ¿Puedo borrar para...? Ustedes me avisen. Ya. Entonces comenzamos definiendo la unidad de análisis. ¿Quién nos va a proporcionar información a nosotros? ¿Quién nos está proporcionando esos puntajes a nosotros? Cada estudiante. Los estudiantes de la UCM, ¿cierto? Los estudiantes de la UCM. Que en sí, ¿cierto? Son 30. La totalidad de las unidades de análisis son los 30 estudiantes, ¿cierto? Por tanto, la unidad de análisis que nosotros que nos están entregando información, ¿cierto? Que nos están entregando información sería entonces la unidad de análisis. ¿Pueden ver bien la pizarra, chiquillos? Unidad de análisis, los estudiantes de la UCM, ¿cierto? 30 en totalidad, ¿cierto? Que nos va a dar después el tamaño de la muestra a través de esa unidad de análisis.
¿Cuál sería la variable? ¿Cuál sería la variable, chiquillos? ¿Qué es lo que se quiere medir acá? ¿Qué es lo que se entregó? ¿Qué es lo que se quiere analizar? A ver, el conocimiento ya, el conocimiento, el coeficiente intelectual, ¿cierto? Medido a través del puntaje, ¿cierto? El coeficiente intelectual medido a través del puntaje, ¿cierto? Del puntaje. Esas fueron las mediciones que se realizaron. ¿Qué tipo de variable es el coeficiente intelectual medido a través del puntaje? ¿Qué tipo de variable es? ¿Cierto? La escala de medición del coeficiente intelectual fue el puntaje. ¿Qué tipo es la variable puntaje, coeficiente intelectual? ¿Qué tipo de variable sería? Cuantitativa continua. Muy bien, ¿cierto? Son mediciones cuantitativa continua. Son mediciones que se realizan, ¿cierto? Puede tomar cualquier valor en un intervalo, trabaja con los reales, pertenece a los reales. Entonces, por tanto, estas mediciones puede tomar cualquier valor en un intervalo. Muy bien. Luego que ya tenemos definido nuestra variable, sabemos qué tipo de tabla vamos a construir, ¿cierto? Lo que nos dice en la viñeta número 2. La pregunta 2 dice, construya una tabla estadística que incluya intervalos de clase, frecuencias absoluta, ¿ya? Relativa, relativa porcentual, relativa acumulada y relativa acumulada porcentual. También acá le vamos a agregar nosotros, me faltó ahí la absoluta acumulada, ¿ya? La absoluta acumulada denotada por n mayúscula sub i. Ya también la vamos a calcular. Entonces, nos piden acá, si es cuantitativa continua, sabemos que la tabla debe estar construida con intervalos de clase, ¿ya? Entonces, por tanto, vamos a construirla. ¿Puedo borrar acá la pizarra? Ya. Vamos a borrar para ahora construir la tabla. Entonces empezamos con los pasos del algoritmo, ¿cierto? ¿Qué nos dice el primer paso del algoritmo? ¿Qué nos dice el primer paso del algoritmo, chiquillos? Nos dice tener nuestro n. ¿Cuánto es el número de datos que tenemos nosotros? ¿Cuántos alumnos tenemos? ¿Cuántos estudiantes? 30, ¿cierto? Tenemos nuestro n que serían 30 estudiantes. El paso 2 nos dice definir, ¿cierto? El rango. El rango, ¿cierto? La denotamos con la letra R. La diferencia del máximo de nuestros datos menos el mínimo de nuestros datos.
Entonces, ¿cuánto nos va a dar el máximo? ¿Cuánto es el máximo que tenemos nosotros en nuestros datos? ¿Cuánto es el máximo que tenemos en nuestros datos? ¿Cuánto es el máximo? El máximo es 15,8. ¿Cierto? 15,80. Le restamos el mínimo. ¿Cuál es el puntaje mínimo que aparece en nuestros puntajes? ¿Cuál es el puntaje mínimo? 15,80 el máximo y el mínimo, ¿cuál será? 8,70, ¿cierto? 8,70. 8,70. La diferencia, el rango, ¿cierto? La diferencia del máximo menos el mínimo, ¿cuánto nos daría acá? Nos daría ¿cuánto nos da 15,80 menos 8,70? ¿Cuánto nos da el rango? Construyendo nuestro paso número 2, ¿cierto? El paso 1, este es el paso 2. $7,1, ¿cierto? Entonces el rango, la amplitud, nos da 7,1. ¿Qué más nos queda por calcular? Nos queda saber, ¿cierto? El K, la cantidad de intervalos que nosotros vamos a tener, la cantidad de intervalos. Por tanto, en la cantidad de intervalos, ¿cierto? Nosotros debemos, ¿cierto? Calcular 1 más 3,3 por logaritmo en base 10 de ¿quién? De 30. ¿Ya? De 30. ¿Cuánto sería entonces nuestro K? Recordar que siempre debemos la multiplicación primero antes que la suma, ¿ya? La multiplicación primero antes que la suma. Entonces, por tanto, ¿cuánto nos da el logaritmo en base 10 de 30? Lo multiplicamos por 3,3 y le sumamos 1. ¿Cuánto nos da eso? ¿Cuánto da nuestro K, nuestro número de intervalos? ¿Cierto? Ahí nos va a dar con decimal. ¿Cuánto da el decimal ahí? 2 decimales, ¿cierto? 5,87, ¿cierto? Nos da 5,87. 5,87. Entonces nosotros tomamos la parte entera de nuestro K. Entonces tenemos que K es igual a 5. O sea, vamos a tener 5 intervalos de clase. ¿Ya? 5 intervalos de clase al tomar la parte entera. ¿Ya? Entonces, por tanto, luego tenemos que saber también la amplitud, ¿cierto, chiquillos? La amplitud. Entonces, la amplitud, ¿cómo calculábamos la amplitud? En el paso 4, ¿cierto? Calculábamos acá la amplitud y la amplitud es el rango sobre el número de intervalos, ¿ya? Entonces la amplitud sería igual a 7,1 dividido en la cantidad de intervalos que son 5, ¿ya? 7,1 sobre 5. Por tanto, ¿cuánto nos va a dar la amplitud? ¿Cuánto nos va a dar la amplitud?
1,42. ¿Ya? Muy bien. 1,42. Esa es la amplitud. La amplitud no la vamos aproximando al siguiente por ningún motivo. ¿Ya? Vamos dejándola la amplitud en los decimales que nos dio. ¿Ya? Vamos dejándola en 1,42. No la aproximamos a 2, ni tampoco le quitamos dejándola en 1. Ya siempre la mantenemos, siempre la vamos manteniendo en lo que nos dio. Vamos respetando, ¿cierto? La amplitud que nos da sin quitarle, ¿cierto? Ni tampoco agregarle, porque si no perdemos, ¿cierto? Nuestro máximo. Ya después se nos escapa mucho en el intervalo del máximo, ¿ya? Entonces, por tanto, ahora empieza la construcción de nuestra tabla, ¿ya? Entonces, ya teniendo todos estos cálculos, ¿cierto? En el algoritmo, comienza ahora a completarse la tabla de frecuencia. Entonces, ¿puedo borrar todos estos cálculos o todavía no? Ustedes me indican. Ya. Comenzamos con la construcción entonces. Entonces ahí, ¿cierto? El título, tabla, ¿cierto? Tabla 1 va a ser distribución de frecuencias, Si no van viendo algo en la pizarra, ustedes me dicen, profe, está muy arriba, está muy abajo, ¿ya? Según yo están viendo, ¿no? Ustedes me dicen, ahí. Distribución de frecuencias para coeficiente intelectual de los 30 estudiantes de UCM. Cada tabla tiene que tener su correspondiente título, ¿ya? Entonces, por tanto, ahora comenzamos con los intervalos de clase. Entonces, en los intervalos de clase, ¿cierto? Comenzamos acá, intervalos de clase. Los intervalos de clase. ¿Quién más va a ir construida la tabla? Con la marca de clase, que es el promedio de los límites superior e inferior. Luego viene la frecuencia absoluta. Luego viene la frecuencia absoluta acumulada. Luego viene la frecuencia relativa, denotada por F minúscula sub I. Luego viene la frecuencia relativa porcentual. Luego viene la frecuencia relativa acumulada. Y luego viene la frecuencia relativa acumulada porcentual. ¿Ya? De esa forma, entonces, vamos a construir nuestra tabla de frecuencia. ¿Ya? Comenzamos con el primer intervalo. El primer intervalo, entonces, ¿cómo lo construiríamos? Empezaría cerrado, ¿cierto? Comienza el mínimo, el límite superior, el límite inferior comienza con el mínimo. ¿Quién sería el mínimo de nuestros datos? ¿Con cuál comienza entonces? ¿Con qué valor comienza? ¿Cómo sería construido? ¿Cuál sería el primer valor que comienza en el primer intervalo? Sabemos que vamos a tener 5 intervalos, ¿cierto? ¿Con cuál comienza el primero? A ver, Cristóbal.
8,70, ¿cierto? El mínimo de nuestros datos, muy bien, 8,70. ¿Y quién lo cierra? O sea, perdón, ¿quién va en el límite superior abierto? ¿Quién va en el límite superior abierto? El mínimo más la amplitud, ¿cierto? 10,12, ¿cierto? 8,70 más 1,42, 10,12, pero va abierto, ¿cierto? Se cierra en el segundo, 10,12, cerrado, tomando el valor. Y acá, ¿quién sería el límite superior? ¿Quién sería el límite superior del segundo intervalo? Sería 10,12, ¿cierto? Más la amplitud, ¿cierto? ¿Cuánto sería entonces? ¿Quién sería el límite superior acá del segundo intervalo, no tomándolo? Chicos, ¿cuánto daría acá? 11,54, muy bien. 11,54, no tomándolo, ¿cierto? Abierto. Tomando después en el tercer intervalo lo toma, ¿cierto? El 11,54 más la amplitud más 1,42. ¿Cuánto nos quedaría ahí? Más 1,42. ¿Cuánto nos queda el límite superior del tercer intervalo? No tomándolo. 12,96. Perfecto. 12,96 abierto, ¿cierto? Vamos por el cuarto intervalo. 12,96 cerrado. Más 1,42. 12,96 más 1,42. ¿Cuánto sería entonces el límite superior del cuarto intervalo? Abierto, 14,38. Muy bien, 14,38. Cerrado, perdón, abierto. Y en el último, ahora viene el último, ¿cierto? Que sería 14,38 en el quinto, ¿cierto? 3, 4, 5. Necesitamos 5 intervalos. Le sumamos 1,42 y llegamos al... Ahora sí que debe ser el último cerrado. ¿Y quién lo cierra? ¿Quién lo cerraba? 15,80, ¿cierto? El máximo. El máximo de nuestros datos cierra, ¿cierto? Entonces el intervalo. Y ahí tenemos construidos los 5 intervalos de clase, ¿ya? Los 5 intervalos de clase. Y ahora debemos calcular el promedio, ¿ya? El promedio para el primer intervalo. El promedio x1, ¿cierto? Corresponde a la suma, al promedio de 8,70 y 10,12. 8,70 más 10,12 dividido en 2. Ese es el primer promedio. ¿Cuánto sería? 8,70 más 10,12 dividido en 2. ¿Cuál sería nuestra primera marca de clase acá? 9,41, ¿cierto? Sería nuestro primer promedio, 9,41 puntos. El segundo, nuestro x2, ¿cuánto sería? Nuestro x2. ¿Cuánto sería nuestro x2? 10,83. El segundo promedio. El tercer promedio. El tercer promedio.
¿Cuánto nos daría el tercer promedio? La suma de 11,54 más 12,96 dividido en 2, ¿cuánto nos da? 12,25, muy bien. 12,25. El promedio del cuarto intervalo, que está entre 12,96 y 14,38, no tomándolo. $13,62, no, es 13,67, 13,67, ¿ya? 13,67, no 62, 67, 13,67 y el último promedio 14,38 más 15,80. Ok. ¿Cuánto sería 14,38 y 15,80? 15,09, ¿cierto? El promedio del último intervalo, 15,09. Muy bien. Ahí sí, ¿cierto? 15,09. Ahí tenemos los promedios de los 5 intervalos, ¿ya? Luego, para calcular la frecuencia absoluta, ¿cierto? Debemos contar la cantidad de puntajes, ¿cierto? Contar la cantidad de alumnos que tienen puntaje entre 8,70 y 10, menor a 10,12, ya no contando el 10,12. ¿Cuántos alumnos tenemos? ¿Cuántos alumnos tenemos entre esos puntajes? 8,70, pero no tomando el 10,12. ¿Cuánto sería nuestro primer N1? ¿Cuánto sería nuestro primer N1 ahí? ¿Cuál sería nuestra primera frecuencia absoluta ahí? La cantidad de alumnos que tienen entre 8,70, pero menor a 10,12, no tomando el 10,12. Seis, ¿cierto? Alumnos tienen entre ese puntaje. El segundo, entre 10,12, ahora tomando el 10,12, pero no tomando el 11,54. ¿Cuántos estudiantes tenemos? No. 9. Tenemos ahí 9 estudiantes, ¿ya? Tenemos 9 estudiantes, ¿cierto? Entre 10,12, tomando el 10,12, pero no tomando el 11,54. Tenemos 9 estudiantes, ¿cierto? Ahí, ¿ya? Ahora entre 11,54 y 12,96, no tomando el 12,96, ¿cuántos estudiantes tenemos? Entre 11,54 y 12,96, no tomando el 12,96, ¿sí?
Ahí tenemos, ¿cierto? 8 estudiantes. 8 estudiantes, muy bien. Luego entre 12,96 y 14,38, pero no tomando, ¿cierto? Menor a 14,38. ¿Cuántos tenemos? No tomando el 14,38. Ahí tenemos 4, ¿cierto? 4 estudiantes. Y por último, entre 14,38 y también tomando el 15,80, o sea, tomando nuestro máximo. ¿Cuántos estudiantes ahí nos encontramos? Ahí nos encontramos con 3 estudiantes, ¿cierto? ¿Cuánto nos va a dar el total? ¿Cuánto nos da el total acá de la suma de las unidades de análisis? ¿Cuánto nos tiene que dar el total? ¿Cuánto nos tiene que dar el total? Nos tiene que dar el total de la muestra, ¿cierto? El total de la muestra, que serían 30 estudiantes. 30 estudiantes, esa es la frecuencia absoluta. Luego la acumulada, ¿cierto? Comenzamos con el primero, ¿cierto? Con el primero, con el 6 alumnos. Luego le vamos sumando el siguiente, 6 más 9, ¿cierto? 6 más 9, que serían 15. 15 más 8 serían 23. 23 más 4, 27, ¿ya? Y 27 más 3 sería 30, ¿cierto? Ahí llegamos a los 30 estudiantes. Luego la frecuencia relativa, ¿cómo empezamos a construirla? Con el primer valor, ¿cierto? La primera unidad de análisis, 6 alumnos, lo dividimos por el total. 6 dividido en 30, ¿cuánto nos da? 6 dividido en 30, ¿cuánto nos da? Nos da 0,20, ¿ya? Después dividimos 9 dividido en 30. 9 dividido en 30, ¿cuánto nos da? 0,3 o 0,30. Luego dividimos 8 dividido en 30, ¿cierto? 8 dividido en 30, ¿cuánto nos da? 8 dividido en 30, ¿cuánto nos da? 0,267, 0,267. Luego 4 dividido en 30 nos da 0,133. Y luego 3 dividido en 30 nos da 0,10. ¿Ya? 0,10. La suma, ¿cierto?, de las proporciones nos tiene que dar 1. La suma de las frecuencias, de todas las frecuencias relativas, nos tiene que dar, ¿cierto?, 1. Y la frecuencia relativa porcentual, ¿cierto?, es cada valor de la frecuencia relativa multiplicarla por 100%, quedaría 20%, ¿cierto? En la segunda quedaría 30%. En la tercera, 26,7%. En la cuarta, 13,3%. Y en la quinta, 10%. El 10%. Sumado, ¿cierto? La frecuencia relativa porcentual tiene que dar 100%. Luego, el cálculo de la frecuencia acumulada, de la frecuencia relativa acumulada, tomando cada valor, ¿cierto?, de la frecuencia relativa propiamente tal, que sería 0,20, le sumamos, ¿cierto?, el siguiente, F2 acumulado sería 0,50, ¿cierto?, más 0,267, 0,767,
y más 0,133 más 0,133, ¿cierto? Llegamos a 0,767, luego 90%, 0,90 y llegamos, ¿cierto? A 1. Luego la relativa porcentual sería 20% cada valor de la frecuencia relativa acumulada por 100%, ¿cierto? 50% el segundo valor, luego 76,7%, luego 90% y luego 100%. ¿Ya? Esa es la relativa acumulada. Entonces, por tanto, ¿cierto? Nos piden ahí también en la última pregunta cómo se interpretan los elementos de esta tabla, ¿cierto? Cómo se interpretan los elementos de esta tabla. Entonces, el porcentaje, nosotros debemos mirar acá el porcentaje. Entonces, ¿cierto? Interpretamos el 20% de los estudiantes que rindieron el test en la UCM tuvieron un puntaje promedio de 9,41 puntos, ¿ya? El 30% de los estudiantes, ¿cierto?, que rindieron el test en la UCM tuvieron un puntaje promedio de 10,83 puntos. Un 26,7% de los estudiantes que rindieron el test en la UCM tuvieron un puntaje promedio de 12,25 puntos, ¿ya? Un 13,3% de los estudiantes que rindieron el test en la UCM tuvieron un puntaje promedio de 13,67 puntos y un 10% de los estudiantes que rindieron el test en la UCM tuvieron un puntaje promedio de 15,09 puntos, ¿ya? Entonces, por tanto, este puntaje promedio viene también de el puntaje que se encuentra entre 8,70, ¿cierto? Y puntajes inferiores a 10,12, ¿ya? Entonces, por tanto, también podemos también interpretarlo de acuerdo al intervalo de clase o también al promedio, el puntaje promedio que aparece en sí. Si interpretamos también el porcentaje acumulado, ya podemos decir que a lo más el 90% de los estudiantes que rindieron el test en la UCM tuvieron un puntaje promedio de 13,67 puntos. ¿Ya? De esa forma se va interpretando el porcentaje acumulado. ¿Ya, chiquillos? Hasta ahí, ¿alguna consulta? Los voy a dejar trabajando en el ejercicio 2 y 3, más hay una guía ahí, ya para que la puedan ir desarrollando y para que las dudas, ¿cierto?, me las puedan hacer a través del chat, pero por Teams. Quedaríamos hasta acá. ¿Tienen alguna duda antes de terminar por Teams? Chicos, ¿se fueron o están ahí? ¿Tienen alguna consulta? ¿Algo no les quedó claro de la construcción de la tabla? ¿O les quedó clara la construcción de la tabla? Profesora, Sí, dime. tengo una duda respecto al final que no se ve en la tabla. ¿A qué es lo que corresponde? El final ahí, No, es ahí en el FI, pero no se ve en la tabla ahí. El F mayúscula ahí. no se ve el F mayúscula. No, en la tabla no se ve. En la cámara ahora. Ahí, No, no se ve. Ahí sí. ahí, el Sí, ahí. acumulado. ¿Tienes dudas cómo se construyó el acumulado? No sé cómo se construye, pero a qué es lo que se refiere. Es 20%. la proporción acumulada.
el porcentaje del acumulado. Un ejemplo acá, a lo más te dice que el 50% de los estudiantes tuvieron un puntaje promedio de 10,83. O sea, uno calcula el acumulado, como los intervalos de clase van por orden, uno dice, ¿cierto?, que a lo más, ¿cierto?, hubo un porcentaje que cumplió o que obtuvo un puntaje promedio o que se encontró en cierto intervalo. ¿Se entendió ahora? Sí. Para eso es el acumulado, ¿ya? Para eso es el acumulado. Por eso uno dice siempre, cuando uno interpreta el 50, un ejemplo, dice a lo más. Siempre. Si interpretas el 76,7, sería a lo más el 76,7% de los estudiantes que rindieron el test en la UCM tuvieron un puntaje promedio de 12,25 puntos, ¿ya? O que se encontró el puntaje en el intervalo 11,54 y 12,96 sin tomar, ¿cierto?, ese puntaje. ¿Ya, ya chiquillos? ¿Quedó claro ahora? Sí. Ya. Entonces, cualquier duda, ¿cierto? A medida que vayan haciéndolo, viene el ejercicio 2 también ahí, que lo dejé para que lo hagan, el ejercicio 2, que completen esa tabla, completen una tabla, que lo agrupen esos datos en una tabla de distribución de frecuencias y, ¿cierto? Después viene completar. Después dice, complete los datos que faltan en la tabla. Entonces ahí hay datos faltantes, hay frecuencias faltantes, frecuencias absolutas, frecuencias relativas, como frecuencias absolutas acumuladas que están faltando. Entonces ahí que la completen. Cualquier duda voy a estar acá en el chat, los acompaño hasta las 12:55 para que trabajen, ¿ya? Y cualquier duda me la van haciendo a través del chat, ¿ya? Por Teams quedamos hasta acá, ¿ya? Nos vemos el viernes a las 17:55, ¿ya, chiquillos? Que estén muy bien, chao. Chao, Chao, señorita, profesora. gracias. Hasta luego. Que esté bien. Chao, profe.